En el transcurso de estas conferencias hemos comentado que a través de la Edad Media, la Iglesia Católica iba aseverando más y más la autoridad del Papa. Al mismo tiempo, con la práctica de la simonía y la competencia para los diversos puestos de liderazgo en la Iglesia, podemos decir que la jerarquía de la Iglesia no se encontraba en un buen estado espiritual ni organizacional. Al final del siglo XIV, el liderazgo de la Iglesia Católica Romana se encontraba en medio de un tiempo de gran conflicto y confusión, y es este periodo que han llamado el Gran Cisma del Occidente. En varios momentos históricos de la Iglesia romana, habían habido dos personas que afirmaban ser el Papa legítimo, o sea que a veces había competencia para el puesto, pero al final del siglo XIV, por la primera vez en la historia, habían dos papas elegidos por el mismo colegio de cardenales, que significa que habían dos papas que según la ley canónica podrían afirmar ser legítimos. Había un papa en la ciudad francesa de Aviñón y había otro papa en Roma, y esta confusión duró por más de 50 años. Y en diferentes momentos habían dos papas, en algún momento dado había tres papas. Fue precisamente durante esta época que varios líderes y teólogos empezaron a cuestionar la autoridad espiritual del Papa. Ahora, acordamos que en el decreto de Unam Sanctum, el Papa había dicho que el que resiste a su poder, así ordenado de Dios, resiste la ordenanza de Dios, y además él había declarado que es totalmente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta a la autoridad del Papa. Entonces, muchas personas, como he comentado, empezaron a preguntar: si el Papa tiene tanta autoridad, ¿qué pasa cuando hay dos papas o tres papas? ¿Qué pasa cuando el Papa es un adúltero? ¿Qué pasa cuando el Papa es alguien que sencillamente compró el oficio? Uno de los primeros hombres que dio voz a estas inquietudes en una forma pública era el sacerdote y teólogo de la Universidad de Oxford, Juan Wycliffe. Una de las ideas claves de Wycliffe es el concepto de señorío. Wycliffe se preguntaba: aquí en la tierra, ¿cómo puede una persona establecer su derecho de señorear o ejercer autoridad sobre otra persona? Entonces, él preguntaba: ¿en qué consiste el señorío legítimo? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cómo se le conoce? Según Justo González, Wycliffe declaró que no hay otro señorío que el de Dios. Cualquier criatura tiene dominio o señorío sobre otra solo porque Dios se lo ha dado. Pero hay también un señorío falso e impropio, puramente humano, y en lugar de ser verdadero señorío, es una usurpación. González continúa diciendo: de igual modo, el señorío humano legítimo es solo aquel que se dedica a servir y no a ser servido. El señorío que busca su propio bien antes que el servicio de los gobernados es tiranía y usurpación. Luego las autoridades eclesiásticas y en particular el papado
si se dedican a imponer impuestos para su propio provecho y no a servir a quienes están debajo de ellos, son ilegítimas. También constituye usurpación el reclamar poder sobre una esfera más amplia que la que Dios ha colocado bajo nosotros. Por ello, si el Papa pretende extender su autoridad allende los límites de lo espiritual y aplicarla a cuestiones temporales, esa misma pretensión hace de él un tirano y usurpador. Inicialmente, la inquietud de Wycliffe se trataba de la imposición de impuestos de parte del Papa, pero con el pasar del tiempo, Wycliffe iba desarrollando un paradigma más radical en cuanto a su teología de la Iglesia. Wycliffe no negó que la Iglesia es la autoridad máxima en la tierra. Sin embargo, él puso en duda la idea que la jerarquía del Papa y los obispos es uno solo con el cuerpo de Cristo o la iglesia verdadera en la tierra. Una doctrina de suma importancia para Wycliffe era la idea de predestinación. Él creía que Dios tenía un grupo de personas elegidas para la salvación desde antes de la creación del mundo. Y según Wycliffe, no todos los que forman parte de la iglesia visible o la jerarquía eclesiástica forman parte de la iglesia verdadera, el grupo de los elegidos. Si un hombre es un adúltero o si es corrupto, entonces él no es uno de los elegidos y no puede ser parte de la iglesia verdadera. Y así Wycliffe llegó a varias conclusiones importantes. En primer lugar, él hubiera dicho que si el Papa no es uno de los elegidos, entonces él no puede ser la cabeza verdadera de la iglesia. Y Wycliffe levantó esta acusación contra el Papa, diciendo que el Papa actual era un anticristo y no la cabeza de la iglesia verdadera. En segundo lugar, Wycliffe afirmaba que la iglesia verdadera es invisible, que consiste únicamente de los que han sido predestinados para la salvación. Número 3, Wycliffe decía que la identidad de la iglesia verdadera no está ligada directamente con la jerarquía eclesiástica, sino que la única manera de saber quiénes son las personas que forman parte de la iglesia verdadera es por medio de su conducta, por medio de la vida santa que ellos viven. Y finalmente, como consecuencia de sus conclusiones, Wycliffe llegó a dar mayor autoridad a la Biblia. Y fue bajo su inspiración que se produjeron las primeras traducciones de la Biblia al inglés. Wycliffe murió en el año 1384 y lo interesante es que debido a la protección que él tenía del gobierno de Inglaterra, él no fue juzgado ni excomulgado durante su vida. Sin embargo, en el Concilio de Constancio en 1415, él fue excomulgado y sus escritos quemados. Pero en sus enseñanzas vemos varias semillas de la Reforma. La disposición de criticar a la jerarquía de la iglesia, el concepto de una iglesia invisible que consiste únicamente de los elegidos, una elevación de la importancia de la Biblia y finalmente la necesidad de traducir la Biblia a la lengua de la gente. Sus ideas definitivamente inspiraron a personas como Lutero y Juan Calvino, pero también deberíamos mencionar que en cierta forma estas críticas llegaron a tener eventualmente un impacto dentro de la Iglesia Católica Romana. En el siglo XVI, en el Concilio de Trento,
la iglesia llevó a cabo grandes reformas en cuanto a la jerarquía eclesiástica y también la iglesia decretó varias aclaraciones doctrinales como respuesta a las inquietudes de la reforma. Queremos concluir. En el transcurso de estas conferencias hemos visto cómo la iglesia se esforzaba para reformarse a través de los siglos. Hemos visto ejemplos de líderes y teólogos como Juan Crisóstomo, Francisco de Asís, Juan Wycliffe, y cómo ellos lucharon para purificar a la iglesia. Y obviamente han habido miles y miles de personas que participaron en este proceso. Algo que quiero enfatizar es que el tema de renovación nunca termina. Tal como los otros temas recurrentes que hemos estudiado, el concepto de renovación es relevante durante todo el transcurso de la iglesia cristiana. En la primera conferencia de esta unidad, hice el comentario que desde una perspectiva teológica, el misterio de la iglesia es que nuestra identidad espiritual como la esposa de Jesucristo toma forma en instituciones humanas. Por tanto, siempre habrá una tensión entre lo que la iglesia cristiana debería ser y lo que somos en la realidad. Y aunque a veces me siento un poco desanimado por las cosas que he observado en la iglesia a través de la historia y también en la actualidad, mi confianza es el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.